Bueno, eh, perfecto. ¿Quién me comparte? ¿Quién me dice qué encontraron en su tarea? ¿Qué es ortografía? ¿Quién me dice? Yo, yo ¿Quién le dijo leo lo que yo? puse. Ok, Juliana, muy bien. Dice, es el conjunto de normas que regulan la escritura, establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. También es producto del interés para hacer más sencilla y eficaz la comunicación entre todos los miembros. En este sentido, forma parte de la gramática normativa porque se establecen las normas de uso de una lengua. Se debe mantener una estructura y evitar las dispersiones entre el habla y la escritura de una lengua. Esto orienta el cómo se debe escribir correctamente, tanto como las mayúsculas, signos de puntuación, acentuación, abreviación y separación de palabras. Utilización de oraciones dentro de los párrafos, uso correcto de las letras, etc., logrando así textos que expresan ideas secuenciales y lógicas. Y lo le puse estructura correcta de una lengua. Excelente. Todo lo que me dijo está perfectamente y correcto. Ahora, con sus palabras, entonces, ¿qué será ortografía? Maestro, Bien. En la definición de ortografía le decía, entonces, en sus palabras, ¿qué es ortografía? Porque está muy padre, está muy bien todo, pero ¿qué es? A lo que yo entiendo es la forma de escribir correctamente, con Exactamente. acentuaciones en Eso general. es escribir correctamente, ese es el buen uso o el uso correcto de nuestra lengua. Ok, ¿estamos viendo en pantalla ya todos? sí, Sí, ok, perfecto. Nociones de ortografía le he puesto así porque justamente esa presentación son nociones, o sea, algo muy, muy general. Bueno, vamos a ver el origen de la palabra ortografía. Por ahí algunos me lo compartieron. El origen de la palabra pues viene del griego ortos. ¿Sí lo observaron aquí? Sí. Ok, la palabra ortografía procede del griego ortos. Aquí estas letras raras que ustedes están viendo, pues esta es la O, esta es la R, esta es la T, que es la Z, ¿ok? Y esta pues nuevamente es la O y la S. Que son diferentes. No me voy a poner a explicar ahorita la cuestión del griego. Me gusta mucho, por cierto. El latín y el griego, pero no es el caso. Pero sí nos ayuda bastante, ¿eh? Ortos, que quiere decir correcto o recto. Y grafo, que quiere decir escribir. Es decir, fíjense muy bien, ¿por qué les estoy dando esta definición y por qué la pongo así por separado y haciendo hincapié en que procede del griego la palabra ortografía? Mi intención antes de entrar de lleno a la materia de ortografía es que comprendamos de manera general la importancia de esta materia, la importancia de la ortografía y de dónde viene y el porqué de cada cosa de la que vamos a aprender. Creo que de esa manera lo hacemos un poquito más vivencial o nos apropiamos más del conocimiento a que se simple y sencillamente nos enseñan reglas y no entendemos el porqué de esas reglas. Bueno, la palabra ortografía pues, viene de ortos, que significa correcto y recto, y grafo, que significa escribir. Es decir, es una palabra compuesta, si ustedes se dan cuenta. Ortos, grafos. Ortografía. Grafía, seguramente pues ya lo habrán escuchado en otras situaciones. Grafía, pues nos referimos a la escritura. Lo relacionamos con letras. Es una grafía. Es una letra escrita. Ok, es muy importante, fíjense, entender el origen de nuestra lengua. ¿Sí? Ya habiendo explicado ortos, que significa correcto, ¿qué palabra en español se les ocurre que comience con el prefijo ortos? Orto. ¿Cuál se les ocurre? ortodoncista. Ortodoncista, muy bien. Ortodoncia, excelente. Ortodoncia, ¿qué será? ¿Relacionado con qué? Con los dientes. Ok, muy bien. ¿Qué otra Orto, palabra? ¿Cómo? también Ortopedia. odontología, ortopedia. Ajá, muy bien. Ortopedia y Magali, ¿cuál dijo?
Sí, dije eso, ortopedia. Ortopedia, que es que se cruzaron las dos voces ahí. Ortopedia. Ok, muy bien. Ortos, ¿qué significa? Correcto o recto. ¿Y pedia qué será? Viene de pet pedis, de griego también, latín. ¿Qué De será? pies. Pies, exactamente. Cuando ustedes se hacen un manicure, se están haciendo en las manos, ¿verdad? Y cuando se hace No, no. manicure es en las manos. Y un Sí, pedicure en los pies. en los pies. ¿Se fijan? Pedicure, pedis, pediatría, pediatra, pedis, tiene que ver con los pies. Entonces, si hablamos de ortopedia, estamos hablando de Qué correcto. lo correcto exactamente de los pies. Por ejemplo, ¿de qué digo? A ver, se me hace que no lo escuché Pie bien. correcto. Entonces, pues el pie correcto, sí, literalmente así, pie correcto. Por ejemplo, yo les enseñaría en este momento mi pie, pero no, está muy feo. Yo tengo el pie plano. Yo necesito ir al ortopedista. ¿Para qué? Pues para que corrijan mi pie, que lo pongan derechito, recto. ¿Okay? Esa es la importancia, fíjense, de conocer el origen de las palabras, ¿eh? Eso nos ayuda bastante a comprender mucho más nuestro idioma. Pero bueno, no vamos a profundizar mucho en eso. Y como ya lo dijeron sus compañeras de ortografía, es el conjunto de normas, pues ¿qué van a hacer? Regular la correcta escritura de la lengua. Ahora, ¿pero para qué nos sirve la ortografía? ¿Para qué? ¿Quién me dice para qué nos sirve? Dice que para que los hablantes de una misma lengua se entiendan a leer y escribir de forma clara. Exactamente. Pues ¿para qué? Pues para normar la lengua. O sea, imagínense que cada quien escribiera como le da la gana, pues sería un caos. En la antigüedad así era, ¿eh? En la antigüedad se escribía todo junto, todo pegado, sin puntos, sin comas. Daba lo mismo utilizar una S que una C, que una Z después, porque la Z llegó mucho tiempo después, no fue incorporada en nuestro idioma de inmediatamente. Bueno, hablando del latín. Entonces daba lo mismo escribir con G, con J y con otras letras. Ahora, el idioma, nuestro lenguaje va evolucionando, ¿eh? No se queda estancado. Lo que antes era correcto, pues a lo mejor ahora ya no, o lo que antes era incorrecto, ahora es correcto. En la antigüedad, por ejemplo, si ustedes leen un libro antiguo, a mí me tocó leer el Quijote en español antiguo, y en lugar de decir hacer, se van a encontrar con la palabra facer, con F, es decir, no con H. ¿Por qué? Porque históricamente pues, se dieron algunas situaciones ahí muy curiosas que vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poderles explicar. Una cuestión histórica. Vamos a ver qué hora tenemos, a ver si nos alcanza el tiempo. Maybe sí. Bueno, por una cuestión histórica y cultural es que se van dando todas esas modificaciones en la lengua. Ahora, lo que nos va a competir en esta materia, ortografía 1, nos vamos a enfocar sobre todo en la acentuación. También nos vamos en los signos de puntuación. Y pues ya empezamos a hacer la evaluación de la acentuación. Todavía nos falta hacer algunas evaluaciones ahí de las comas, los puntos, pero bueno, vamos a enfocarnos en la acentuación sobre todo. Y como les decía, fíjense muy bien, la ortografía y las letras. En este caso, la ortografía de las letras se refiere a no nada más a los acentos, sino a todas las letras del abecedario, que esto lo van a ver más en segundo semestre. Pero bueno, nos sirve de cultura general y para ampliar el panorama de la materia. La ortografía de las letras no siempre está justificada. Unas veces responde a razones históricas o etimológicas, otras obedecen a la necesidad de simplificar algunos conjuntos consonánticos. Por esta razón se requiere un esfuerzo para memorizar las distintas grafías. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando no está justificado, porque a veces responde a razones históricas o etimológicas.
se refiere a que históricamente la lengua ha ido evolucionando. Yo les mencionaba la clase pasada, cuando los españoles llegan a México y conquistan, ¿qué es lo que hacen ellos? Obviamente el que conquista trata de imponer sus normas, sus reglas, su lengua, su religión. Y pues fue justamente lo que hicieron los españoles con su llegada a México. Trataron de imponer todas sus reglas, su modo de vida, su religión y su idioma. Y es por eso que hablamos español. Ahora, el español que nos llega a nosotros es muy distinto al español que se hablaba en España. Ahora, fíjense muy bien, vamos a regresarnos ahora a España, vamos a regresar los barquitos, vamos a regresar las carabelas de Colón, antes de que zarpen del puerto de Palos, se supone, ¿no? Bueno, pues resulta y resalta que cuando estos barquitos, estas carabelas van a salir, pues se llenan de gente. Pero esta gente, la mayoría, eran de una región, esa es una de las teorías, de una región de España conocida como andaluz, los andaluces. Que si ustedes se van a España, España tiene muchas regiones y los españoles hablan muy diferente en todas esas regiones. Están los gallegos, están los andaluces, que hablan muy, muy distinto, su acento es diferente. Bueno, pues la mayoría de los que venían eran andaluces, entonces nosotros adquirimos el español por ellos. Y aparte, vamos a irnos más atrás, los españoles, históricamente, la lengua se ha ido modificando. Entonces, ¿cómo es que los españoles hablan español? Antes de que lo adquiriéramos nosotros, ¿cómo les llega la lengua a ellos? Bueno, cabe mencionar que el español, nuestra lengua, principalmente, esto apréndanselo muy bien, en su mayoría, nuestro idioma viene o proviene del latín. Nuestro idioma, la mayoría viene del latín. De ahí, después de eso, viene del griego. Después tenemos palabras árabes y de ahí pues de menor proporción de otros idiomas, pero principalmente del latín. Entonces tendríamos que ir históricamente hacia atrás. 10 en punto. Pues para saber qué es lo que pasó, cómo es que nos llegó la lengua, cómo es que llegó el idioma a nosotros. Creo que Mónica tiene prendido su micrófono y se escucha un ruidito ahí al fondo. Sí, era usted. No se preocupen, no era molesto, ¿eh? Pero sí se oía el ruidito. Pero bueno, entonces resulta y resalta en la historia, pues que hubo ciertas conquistas. ¿Saben qué? Mejor les voy a poner, espero que funcione. Les voy a poner el video así rapidito, está cortito, no está muy largo. Hace 2000 años, Roma era un imperio de aquellos que soñaban con dominar al mundo, y lo había venido haciendo bastante bien al conquistar gran parte de Europa. Lamentablemente, como la historia nos ha demostrado, no hay imperio que no entre en decadencia y acabe por fragmentarse, y más aún si es que vives rodeados de enemigos con tus mismas aspiraciones. Así pues, en muchas zonas que antes estaban bajo el poder de Roma, en los siglos VI y VII cayeron ante el dominio musulmán, entre ellas Hispania, que se convirtió en el nuevo califato de Córdoba. Entonces se originó una cuestión bastante efervescente. Por un lado, en Hispania se hablaba el latín vulgar, dígase una lengua con elementos propios de los poblados de la zona. Por otro lado, estaban las lenguas de los pueblos visigodos que habían llegado al territorio desde Germania y estaban asentados ahí desde antes de la llegada de los romanos. Y por último, y para terminar de preparar este suculento caldo de cultivo, llegaron los musulmanes con el árabe. Toda esta diversidad lingüística se fue mezclando y fundiendo a través de los siglos, hasta que a fines de la Edad Media, los reinos cristianos de la península ibérica buscaron el control peninsular y decidieron expulsar a los musulmanes del territorio español. Estos reinos eran los aragoneses, los vascos, los leoneses, los catalanes y los castellanos.
Así pues, en 1492, cuando se produce la expulsión definitiva de los musulmanes, los reinos victoriosos tenían un problema para establecer el idioma oficial de la recientemente unificada España. Y así, mientras algunos monarcas discutían, dos reyes fueron un poco más astutos que todos y decidieron casarse para unificar las dos coronas de los reinos más grandes de España, el rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla. De ese modo, la lengua de estos dos reyes fue ganando terreno en España en detrimento del catalán, el vasco, el leonés y por fin el aragonés. De ahí entonces que llamamos a nuestro idioma el castellano, ya que se originó como una lengua romance o fusión en el reino de Castilla que hoy ha desaparecido. Ahora bien, hay algunos lugares donde es más común hablar de español que de castellano. ¿Alguna vez me han preguntado si es correcto decir esto? ¿Lo es? La respuesta es sí. La denominación español viene más bien de América. Es una forma de generalizar el español como el idioma que hablan en España, como hablar de chino, que es el idioma que hablan en China, sin detenernos a pensar que allá hablan el cantonés, el mandarín y un gran etcétera. Con todo, decir español a nuestra lengua es semánticamente correcto, aunque más correcto sería precisar que en España también hablan el vasco, el catalán, el leonés y el aragonés. Sí, aún. Así que en definitiva es mejor hablar de castellano. Hablamos castellano, tú y yo, y ahora lo sabemos, aunque los gringos no entienden de sutilezas y piensan que como latinos hablamos el Spanish o el latino. Ok, si se fijan muy bien, ¿cómo se crean las lenguas? ¿Cómo se va creando? No sé si alguna vez se habían puesto a pensar en esto. Ya andamos filosofando, ¿no? Fíjense, esto está muy padre. ¿Cómo, o sea, qué tan importante es esto? O sea, hablamos español, pero no sabemos por qué hablamos español. ¿Y de dónde viene nuestro idioma? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Que alguien me explique, a ver. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que irnos, y nos podemos ir mucho más atrás de lo que dice el video, pero bueno, con eso es más que suficiente. España, si se fijan, ¿cómo fueron los imperios en la antigüedad? Hay que recordar que el imperio más poderoso en la antigüedad, bueno, dependiendo también la época, pero sobre todo en esas épocas en las que menciona el video, un poquito antes, el imperio más poderoso en el mundo alguna vez fue el imperio romano. Eran guerreros por naturaleza y eran conquistadores, ellos llegaban y arrasaban. Entonces lo que ellos hacían es que al pueblo que llegaban, pues hacían lo que hace todo conquistador, llega, impone su lengua, su religión y todas sus costumbres. Pero ojo, llegan a Grecia, llega un momento en que ellos conquistan a los griegos. Y oh my gosh, ¿qué creen que pasa cuando llegan con los griegos? Los conquistan. Pero fíjense lo que hicieron los romanos, se dieron cuenta, incluso los romanos consideraban a los griegos como superiores. Los consideraban seres superiores, imagínense. Pero fueron y los conquistaron. Pero no destruyeron su lengua. Se apropiaron en parte de su lengua. Es por eso, fíjense muy bien, el español les decía que viene del latín. El latín viene de Roma. Roma conquista, va conquistando y va imponiendo su lengua. Vamos a llamarlo de una manera general latín, para no confundirnos y entrar en tantas subdivisiones. El latín. Cuando llega con los griegos, en lugar de imponer totalmente su lengua, el latín impone, pero también recopila y agarra bastante del griego. Tanto así que les decía que en nuestro idioma o en el latín no existía la Z. Si ustedes se van al idioma o al alfabeto griego, en el alfabeto griego aparece la letra Z, que es un simbolito, es como parece como una píldora así parada. Y esa es la Z. ¿Ok? Fíjense el sonido, Z. No es Z ni teta, es Z. Esa es la pronunciación correcta en griego. Y esa es la correcta pronunciación, o esa es la pronunciación de la Z para los españoles. ¿Se acuerdan que les había dicho que es muy diferente cazar que cazar? Ahí radica la diferencia. Pero bueno, no vamos a estancarnos en eso porque nosotros no hacemos esa diferencia de ceseo. Bueno, esto es para que comprendan así históricamente cómo es que llegamos a adquirir el español. Entonces, por eso es que
cuando se dan todas estas conquistas y van pasando a través de la historia, pues el idioma se ha ido modificando y yo le llamo al español, fíjense cómo le llamo que nuestro idioma es un mole, es un molito. ¿Por qué es un mole en nuestro idioma? A ver, Elizabeth, ¿por qué cree que le diga yo que nuestro idioma es un mole? ¿Por qué se imagina? No tengo ni idea, maestro. No tiene idea. ¿Cómo se hace el mole? ¿Alguien sabe cómo se hace el mole? El mole original, el mole de frasquito. Pues no el mole tengo ni original. idea. Yo digo que Con varios chiles, ¿no? Ajá. Ajá, con varios chiles, con varias especies. Ujú. Por eso le llamo a nuestro idioma, le llamo mole, que es un molito. Es el mole. ¿Por qué? Porque está hecho de varios idiomas, de varias lenguas, de varios lenguajes. Bueno, varias lenguas, varios idiomas. Que llegó pues ya a convertirse en lo que hoy conocemos como el español, nuestro español mexicano. ¿Ok? Entonces, para que les quede un poquito clara esa situación. Me cansé de tanto hablar. Qué bárbaro, déjenme tomar un trago porque ya me sequé. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo la ven? ¿Es interesante o no es interesante conocer por qué es nuestra lengua? Sí, es interesante. Está padre. Sí, miren, ¿por qué hago esto y no entro directo con las reglas? No se los mencionaba. Pues sí, está muy padre aprenderse las reglas, pero está mucho más padre cuando sabemos el porqué de esas reglas. Ahora, ojo, eso es muy importante. No siempre, aunque suena ilógico, pero no siempre las reglas se cumplen a cabalidad, o sea, no se cumplen estrictamente en el español. Y es justamente por lo que acabo de explicar y lo que miramos en el video, que nuestro idioma está hecho por otros, está formado por varios. Entonces es muy difícil normar nuestra lengua, es decir, que exista una regla para todo en general y que no se quebrante. Por eso en nuestro idioma existen las reglas, pero también hay excepciones a la regla. ¿Por qué? Porque algunas palabras de nuestro idioma provienen del latín y aplicarán las reglas ortográficas para la mayoría de las palabras que proceden del latín, pero no para aquellas que provienen del griego o aquellas que provienen del árabe. ¿Por qué? Porque su estructura es totalmente distinta. Ahí la importancia de conocer nuestro origen del idioma y por eso, porque nos va a ayudar a entender por qué no siempre las reglas se cumplen. Si para las reglas son para cumplirse, entonces ¿por qué no se cumplen siempre? Pues es por eso, por nuestra variedad lingüística, por la variedad con que se formó nuestro idioma. Es por eso. Por eso es que se van a poner ustedes, les van a dar unos dolorcitos de cabeza en algunas ocasiones y van a decir, ay, ¿por qué tantas reglas? Pero no se metan en ese cassette, sino cásense con el cassette de que realmente es divertida la ortografía y que es fácil y es sencilla, solo que nos la han hecho ver como muy complicada, enfadosa y engorrosa, pero realmente es muy sencilla. En mi clase, en ortografía, sobre todo en lo que respecta a acentuación, reglas que nos tenemos que aprender, fíjense muy bien, son dos. Porque las demás ya están por default, eso los vamos a explicar en las próximas clases, pero solamente dos reglas, y de esas dos reglas es la inversa, se me aprendo una y la otra regla es lo contrario a la primera. Así de fácil va a ser. ¿Verdad? Que nunca les habían dicho eso, ¿verdad? No, ¿verdad? Siempre les habían dicho, tienes que aprender así, los que terminan así. Pero como dijo, inverso. Ok, al inverso, o sea, es decir, solo hay dos reglas con las que yo me voy a tener que aprender, que las demás ya están por default, están súper fácil, siempre va a ser lo mismo, pero estas dos reglas que nos vamos a aprender, si me aprendo una, la otra va a ser lo inverso de la primera. Así de sencillo. Ya lo veremos en la práctica. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna queja, ninguna sugerencia, pues es todo por el día de hoy, chicas. Me da mucho gusto verlas. Espero que para la próxima clase los que no prendieron la cámara la prendan, please. Peínense,
Yo no puedo. No, los que no pueden, pues no pueden, no se preocupen. Pero los que puedan, aprenderla, no sean malitos. Nos vemos, me da mucho gusto mirarlas. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Pendientes de la plataforma. See you, bye bye. Gracias. Gracias a ustedes. Bye. Bye.